hoy vamos a hablar de eso, de los sacrificios. Así que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer del verso 10 al 16. Hebreos, capítulo 13, del verso 10 al 16. Y leemos su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio o tu vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Cuando hablamos de los sacrificios, ¿qué le viene a usted a la mente? Abraham. Bíblicamente, normalmente cuando hablamos de esta palabra sacrificios o sacrificios, ¿con qué lo refiere usted? ¿Con qué lo relaciona usted? ¿Ah? Hablo en el sentido literal de la palabra. Muerte. ¿Qué más? ¿Con qué? ¿Usted estudió en la escuela sobre los sacrificios? ¿Cómo que no? ¿Ah? Sangre, sí. ¿Dónde nosotros tenemos una idea de los sacrificios? Cuando estudiamos historia. Vámonos a la prehistoria. La mayoría de etnias, razas, tribus, todas tenían un sistema de sacrificios. ¿Y qué sacrificaban? Personas, vírgenes, le sacaban el corazón. Y esa es la idea que nosotros tenemos de sacrificio. Si estudiamos eso en la escuela, tenemos esa idea de un sacrificio. Para los españoles que nos conquistaron, eso era un tipo de barbarie, porque en Europa nadie hacía eso. Pero aquí en América era la costumbre. ¿Y por qué hacían sacrificios? Dedicación al Dios, para tener una buena cosecha, para que hubiera lluvias, incluso para que las cosas salgan bien. Ya veían humear los volcanes, entonces el Dios está molesto, pongamos un par de vírgenes y matémoslas y verá cómo la humareda se baja. O sea, esa era la idea que tenía el prehispánico, el incaico, el quitus, no el Quitu Díaz. Pero esa es la idea de sacrificio. Ahora, también habían ciertos sacrificios.
Y hablando de eso de sacrificio y hechicería, yo me acuerdo que mi abuela nos contaba el cuento de Hansel y Gretel. No sé si has escuchado ese cuento de la película. No, y eran los niños que se comían una casa de dulces, de chocolates, de dulces se comían. Y eso era una trampa porque una bruja los agarraba, ¿no? Y como yo me acuerdo de ese cuento que me contaba mi abuela. Yo me acuerdo que dice que estaba la vieja en el caldero, la bruja. La bruja en el caldero, moviendo el caldero, ¿no? Y los chiquitos le decían, ¿y para qué es eso? La vieja bruja. Y al final del cuento, los niños empujan a la bruja y se meten en el caldero y se muere la bruja. Y siempre me acuerdo de eso, porque eso era una especie de sacrificio, porque iba a ser la bruja, ¿no, verdad? ¿Qué otra más? Blancanieves y los enanitos, esa también, ¿no? Con la manzana envenenada, ¿no, verdad? Quería hacerse joven y bonita, ¿no? Una especie de, pero quería dar la vida de la otra a cambio de un beneficio para ella, ¿no, verdad? Y mire, eso es parte de lo que significa un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Tiene dos partes se compone de dos palabras. Sacro, que significa sagrado, y facere, que significa hacer. Entonces, sacrificio significa hacer algo sagrado, hacer de algo sagrado. Eso es sacrificar, o eso es sacrificio, hacer sagradas las cosas. Un significado que encontré es hablar de una honra y de una entrega, ¿sí? Cuando hay un sacrificio, siempre hay una entrega. No existe un sacrificio sin una ofrenda. Ahora está entendiendo por qué traemos ofrendas a la iglesia. Porque es un sacrificio a Dios. ¿Qué más dice? Es una ofrenda a una divinidad en señal de reconocimiento, obediencia o para pedir un favor. Entonces, cuando reconocían al Dios, le ofrecían un sacrificio. Cuando demostraban obediencia a ese Dios, le ofrecían un sacrificio. Cuando querían pedirle algo a ese Dios, le traían ¿qué cosa? Un sacrificio, una ofrenda. ¿Usted le ha pedido algo a Dios? Pero solamente se la pasa orando. ¿Será que algo Dios quiere de usted? Y no estoy hablando de plata, por si acaso. Porque a veces oramos, Señor, dame esto, haz esto. Pero nosotros no nos damos como sacrificio a Dios. Y todo sacrificio requiere de una ofrenda, de entregar algo. Otro significado dice esfuerzo, acción o trabajo que se impone una persona a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. ¿Cuántos hicieron el sacrificio de estudiar hasta la madrugada por el examen del día lunes? Amén. No veo sus manos. Sí estudió. O dijo, no, yo sí me la sé. No, algunos nos sacrificamos estudiando hasta altas horas de la madrugada. Ponerse al día. Eso era un sacrificio. Yo me acuerdo para los exámenes de grado, que antes había los exámenes de grado. Me acuerdo que nos fuimos a estudiar en la casa de un compañero. Y sí fuimos a estudiar. Claro que mis compañeros de cuando en cuando se iban al balcón de la casa de mi amigo a tomarse unos tragos, a fumar. Y sabe que allí me dieron un cigarrillo a fumar. Y cuando yo iba a probarlo, ¿no? No quiero esta cosa, le digo, no moleste. Y de ahí nunca me gustó el cigarrillo. Nunca lo había probado, desde luego, pero ahí lo probé y dije, no, esto no es para mí. Pero hacíamos ese sacrificio. ¿Cuántos hacen el sacrificio de levantarse
temprano antes de que salga el sol. Es un sacrificio. A veces nuestros hijos no entienden eso. Dice, todos los días se levanta temprano. Es que hay que hacerlo, pues. Es un sacrificio. Cuesta, claro que cuesta. Para mi caso, una ayuda son los perros. Porque mis perritos vienen 5 o 6 de la mañana, vienen ya. Ya tengo que levantarme porque sé que tengo que abrirles la puerta para que hagan sus necesidades y no las hagan en la casa. Y es un sacrificio. No, los perritos los amamos. Pero mire, dice aquí que es una acción, un trabajo para algo, para nosotros mismos o para alguien más. ¿Usted se acuerda el sacrificio que hicieron sus padres para que esté donde usted esté? ¿Lo que hicieron sus padres por usted? ¿El sacrificio que hicieron? Porque ese sacrificio no fue para ellos. Esa casa no fue para ellos. El que le está disfrutando es usted. La herencia la disfruta usted. Pero fue un sacrificio de alguien más. No fue suyo. Hoy hay una mentalidad, no sé, media extraña, que dicen, bueno, no sé si conoce a este artista, Ashton Kutcher, creo que así se dice, y está casado con una actriz, Mila Kunis, y ellos han decidido que cuando crezcan sus hijos no le van a dar ni un centavo de lo que ellos han ganado. Porque dicen, ellos tienen que ganarse todo con su propio esfuerzo. Y ese muchacho tendrá unos 30 años, 35 años. Es multimillonario. Y la chica también es multimillonaria. Pues no le van a dar ni un centavo a los hijos. No entiendo eso. Porque uno se sacrifica por sus hijos. Aunque el bien no sea para nosotros, pero al final uno dice, esto le va a quedar ¿para quién? Para mis hijos, para mis nietos. Y es parte, sí, a veces es parte cultural, ¿no? Así es. Sí, hay gente que ahora habría que ver qué parte de esa cultura se apega más a la palabra de Dios. Y nosotros, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos hoy salvación. ¿Qué hubiera sido que Jesús dijo? No, solo quiero salvar a los israelitas de la época. Y a los que vienen en el año 2000, que los salve, vean quién los salve. Jesús no dijo eso. Jesús nos salvó a todos, a todas las generaciones, las que vengan. Otro significado dice renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito y objetivo de mayor valor o por algo noble, desinteresado o altruista. ¿Sí lo escuchó? Un sacrificio es renunciar a algo. ¿Cuántas veces hemos renunciado a algo nosotros? ¿Cuántas veces ha renunciado usted a algo por dárselo a alguien más? ¿Cuántas veces usted ha hecho un sacrificio para que otra persona se sienta bien? ¿Ah? Mire, y esta es una idea de trabajo. Cuando usted ve los pisos bien limpiecitos, trapeados, ¿usted hizo ese trabajo? Otro lo hizo. Pero usted entra, ahorita que estamos en etapa invernal, entra con los zapatos llenos de lodo. ¿Y qué pensará esa persona cuando usted entra ahí y no se limpia los zapatos allá afuera? Mi sacrificio no valió para nada.
pensado usted alguna vez en eso? Lo que tanto hice, lo que tanto me costó, lo que tanto trabajé, tal vez viene otro y lo que con tanto sacrificio yo hice, trabajé, luché. O de pronto aquí hay alguien que ha hecho un sacrificio por amor. O sea, para bien de otra persona. Y sabe que esto ya es poco común. Porque ya no se oye eso de sacrificio por amor. Ya no. Si tú me amas, me aceptas como soy. Y tendrás el sacrificio que mantenerme toda la vida. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 5, versos 6 y 7. Romanos 5, 6 y 7. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero nadie quiere morir por un impío. Que es un sacrificio, es darlo todo por alguien que no se lo merece. ¿Cómo, pastor? Sí, eso es lo que hizo Jesús por usted y por mí, pecador. Dio todo, se sacrificó en la cruz por un pecador más, como yo, como usted. Y eso se llama sacrificio. Nosotros podemos sacrificarnos por nuestra familia, por quien amamos, hasta por un perrito. Pero no daríamos nuestra vida por un impío. No nos sacrificaríamos por un borracho. No nos sacrificaríamos por un asesino, por un sicario. No nos sacrificaríamos por un político. Hello. ¿Quién daría su vida por el presidente de la República? Pastor, ¿qué voy a estar dando la vida por ese tipo? Perdón. Eso es un sacrificio. Darlo todo por alguien que no se lo merece. Y eso nos falta entender a usted y a mí. Cuando hablamos de sacrificio, tenemos que hablar de un altar. Porque un sacrificio se hace ¿dónde? Sobre un altar. El pueblo de Israel entendía esto y lo que hacía era poner piedras. Y encima de esas piedras ponía leña y encima de la leña encendida ponían el sacrificio, la ovejita, el corderito. Pero aquí habla del altar y un derecho. Todo sacrificio se usa con la idea de un acto que requiere una víctima. Porque el altar es el lugar del sacrificio. ¿Sí? Una víctima. Ahora, ¿quién quiere ser la víctima? Oh, no dije quién quiere hacerse la víctima. Que esa es otra cosa. A veces usted se ha sentido la víctima.
Ah, sí, pastor, porque todo el mundo me odia, todo el mundo no me quiere, mi familia no me habla. ¿Se ha sentido usted alguna vez la víctima? ¿Sí? No que se hace la víctima, ¿se ha sentido usted alguna vez la víctima? Porque todo el mundo le da la contra. En su casa, sus amigos, donde quiera, usted dice, ay, estoy cansado de que todo el mundo no me entienda. Y usted es la víctima. Tal vez tiene razón. Ahora, no se haga la víctima, que eso es otra cosa que no. La gente se da cuenta cuando uno se hace la víctima. Dice el verso, no tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que se sirven del tabernáculo. Hay dos textos que quiero leer para que entendamos qué quiso decir aquí el texto sobre los sacrificios. El primero es Números 18 del 9 al 11. Dice, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. El sacerdote tenía la bendición de poder servirse del altar. ¿Sí entiende? Cuando él ofrecía un cordero, parte del cordero se lo llevaba el sacerdote. Eso es lo que alguna gente no entiende, porque el pastor cobra un sueldo. ¿Sí? El sacerdote se servía del altar. Ahí lo dice. Otro texto más, Hebreos 10:1. Por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cuando se habla del altar y dice no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo pacto, significa que hay algo que cambió en el sistema de sacrificios. En Israel están pretendiendo construir el tercer templo y dentro de las cosas que quieren hacer allí es volver a instituir los sacrificios. Están buscando, no sé si ya está allí, las vacas rojas o bermejas. Porque esas vacas rojas eran las que se utilizaban para el sacrificio y las van a degollar, las van a poner y las van a quemar. Pero aquí dice la Biblia que hay un sacrificio que ya no debemos de hacer. Es ese sacrificio que habla de ofrecer animales. Ya no. Hoy hay otro derecho para el que sacrifica en un altar. Ya no hay derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el mejor sacrificio en el altar. Y ya no tiene que haber otro sacrificio así. Por eso es que hoy ya no se necesita hacer una procesión y caminar descalzos en el sol del mediodía. Por eso es que ya no necesitas golpearte en la espalda con un látigo. Ya no necesitas llevar una pesada cruz, porque ya lo hizo Jesús.
En otras palabras, estamos hablando del sacrificio perfecto. Los versos 11 al 13 dicen, y quiero que preste atención a esto porque es importante, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Y escuche el último versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos dice ahí la Biblia? Dígale al que está a su lado, sal, pero no se levante. Se van. Salgamos, dice ahí el texto. Ahora, mire qué cosa importante. Y yo le he llamado a esto el sacrificio por el sacrificio. ¿Se ha dado cuenta usted que Jesús lo dio todo? ¿Y usted qué ha dado? Jesús murió, entregó su vida, derramó su sangre. ¿Usted ha entregado su vida? ¿Usted ha derramado su sangre? ¿Por Dios? ¿Por Jesús? ¿Lo ha hecho? Ni siquiera una cortada para que te pongan una curita. Por eso, el sacrificio de Jesús merece un sacrificio tuyo. Y quiero que entienda esto de sacrificio. Ya no es que te vas a morir, ya no es que vas a poner tu sangre, pero tienes que salir. Salir del templo. Por eso dice el texto, salgamos y llevemos nuestros pecados para encontrarnos con Jesús. Porque es una acción que tenemos que hacer. Es un sacrificio que tenemos que hacer. Pastor, pero no me gusta. Tenemos que hacerlo. Pastor, pero no me animo. Tenemos que hacerlo. Es un sacrificio por un sacrificio. Jesús ya dio el primer paso. Ahora tú tienes que dar también el otro. Sacrificio por sacrificio. Qué interesante que cuando se habla de sacrificios, en estos textos aparece este 14, versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Amén. ¿Cuántos quieren ir a la patria celestial? Amén. ¿Cuántos quieren conocer la nueva Jerusalén? Amén. ¿Ya hiciste un sacrificio? ¿Y cómo vas a ir allá? Ah, pastor, pero usted me está diciendo que hay que hacer algo para llegar al cielo. Claro que sí, pues la salvación. Tienes que ser primero salvo. Mucha gente quiere irse al cielo, pero no quiere pagar el precio aquí en la tierra. Y el precio se llama recibir a Cristo Jesús en el corazón. ¿Ya recibiste a Jesús en tu corazón? Como que aún no están dudando. Ese es el sacrificio. Queremos una ciudad permanente, una ciudad por venir, pero no queremos hacer el sacrificio. No queremos un sacrificio por una ciudad. No, pastor, yo mejor me sacrifico por lomas de Sargentillo, mi lomitas de Sargentillo, como le dicen algunos por ahí. Yo a veces me molesto por eso. No le diga lomitas. Estamos como esos religiosos que dicen, Diosito, mi Diosito. No hable así. ¿Por qué habla en diminutivo? Mi gatito, mi perrito, mi cosito, mi amorcito, mi vidita.
Tito. No le digo como me decía mi abuelita. Llegar al cielo nos va a costar un sacrificio. ¿Usted qué dijo? Ya esto es fácil, subo por la escalera y me voy al cielo. Un sacrificio. Cada escalón, cada peldaño cuesta sacrificios. Ya no de salvación, pero sí nos cuesta vencer la tentación. Nos cuesta, como dijo Rolando, marcar la diferencia donde estamos. Ya no ser corruptos. ¿Y dónde comienza esa corrupción? Cuando usted bota una botella plástica en la calle. Yo no sé si era mi hija o alguien que me decía, que la recoja Segundo Navarrete. ¿Así pensamos? Eso se llama corrupción. Eso es corrupción. Necesitamos sacrificios para llegar a esa ciudad. El siguiente texto habla de, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Siempre tomamos este texto para hablar de las alabanzas, para hablar del cantar. Y los que no tenemos buena voz, pataleábamos ahí porque yo no puedo darle sacrificio de alabanza a Dios si mi voz es media fea. Pero ¿sabe qué? No habla de cantar a Dios allí. El sacrificio, fruto de labios, las alabanzas no tienen nada que ver con los cantos. Hay dos orígenes de este texto. Están en el Antiguo Testamento. Isaías 57, 19 dice, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Así dijo el Señor, y los sanaré. Y el otro es Oseas 14, 1 y 2. Dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sabe qué sacrificio se refiere esa ofrenda de labios? Los frutos de labios no es una alabanza, es reconocer y confesar nuestro pecado. No es cantar a Dios. Usted le va a cantar, oye, pecado, Señor. No es cantar, es confesar y reconocer. Ese es el fruto de labios, ese es el sacrificio de nuestra boca. Y quiero terminar con el último versículo, el último texto que leímos. Yo le he puesto el mega sacrificio. Verso 16, y de hacer el bien o hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se lo puse en letras pequeñas. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué es lo que te agrada, Señor? ¿Qué es lo que te agrada a Dios? ¿Estoy haciendo lo que te agrada? Old Spice. Una pastora escribió esto, la pastora y profeta
Awilda Mota. Sacrificar lo que amas para aceptar lo que Dios quiere se llama obediencia. Le voy a leer otra vez. Sacrificar lo que amas para aceptar lo que Dios quiere se llama obediencia. ¿Alguna vez has sacrificado lo que tú amas? Ay, pastor, yo amo el sueño. Quiero dormir más. ¿Alguna vez has sacrificado tu sueño? Ay, pastor, a mí me gusta comer. No me hable de ayunos. ¿Has sacrificado alguna vez tus ganas de comer? Ay, pastor, yo no puedo estar en el culto de la noche porque yo me cabeceo. No haga vigilias. ¿Alguna vez has sacrificado eso? ¿Alguna vez has sacrificado tu dinero? ¿Alguna vez has sacrificado tu tiempo? Ya son las 12:35. ¿Qué has sacrificado? Ojo, el sacrificio es de lo que más tú amas. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su único hijo. Lo que más amaba. Y llegará un momento en tu vida que Dios te va a pedir lo que más amas. Lo que más amo. ¿Y ahí qué le vas a decir al Señor? Incluso Jesús, antes de llegar a la cruz, ¿qué le dijo al Padre Celestial? Pasa de mí, pero no se haga mi voluntad. ¿Terminó haciendo el sacrificio? Sí. ¿Qué amas tú más que Dios te está pidiendo hoy para que se lo ofrezcas? Vamos a orar un momento. Cierra tus ojos, por favor. Dice el texto que hacer el bien y la ayuda mutua son sacrificios que le agradan a Dios. Cuando hablamos de hacer el bien, hablamos de bondad. Y la ayuda mutua se llama solidaridad, compartir. Pero yo quiero agregarle una cosa más al sacrificio. Lo que dijo el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. Hoy quiero pedirte que allí en tu asiento le
le digas al Señor de lo más profundo de tu corazón: Señor, hoy voy a hacer un sacrificio con mi vida, pero quiero hacerlo por amor. No porque el pastor me dice desde el altar, no porque la predicación ha tocado mi corazón. No, quiero hacerlo por amor. Porque de qué vale que tú hagas un esfuerzo, un sacrificio este día, pero no le agregas el amor. Por eso dice la Biblia, y es sabio: el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora permanecen, dice el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos ellos es el amor. Dígale a Dios en esta tarde: Señor, quiero hacer un sacrificio personal, pero quiero hacerlo con todo amor. Para mi familia, para mis vecinos, para mi prójimo, para mi iglesia, para mi ciudad. Quiero hacer este sacrificio con todo mi amor. Yo no sé qué clase de sacrificio va a hacer usted. Usted lo sabe, porque usted lo está poniendo en su corazón. Solamente le quiero decir, finalmente, vaya y cúmplalo. Vaya y cúmplalo. Salga y cúmplalo. Así como el texto dijo: salgamos del campamento, salgamos del templo y encontrémonos con Jesús y llevemos nuestros pecados. Para que Él haga perfecto el sacrificio. Señor, hoy nos comprometemos delante de tu presencia a hacer un sacrificio de amor, a entender, Señor, que hay cosas que podemos dejar a un lado por hacer que otro se sienta bien, por hacer que aquel que no lo merece se sirva de ese sacrificio. Porque de esa manera, Señor, haremos lo que a ti te agrada. Y yo quiero alegrar tu corazón. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. En mi vida, con mi familia, en mi trabajo, con mis estudios, aquí en mi iglesia, en todos los aspectos, quiero hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.